En Parlamentario TV estamos con Alejandro García, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. El Parlamento Nacional está presto ahora, digamos, ya a aprobar, porque eso va a ser así, porque tiene mayoría en ambas cámaras, el traspaso del subte y de la línea de colectivo y el tranvía, la zona de Puerto Madero a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué opinión le merece todos esos argumentos que han esgrimido, digamos, los funcionarios del Gobierno Nacional? Bueno, ¿qué posición van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, en esto yo coincido con vos en el sentido de que todo me hace pensar que por las mayorías con la que cuenta el oficialismo nacional en el Congreso van a, en definitiva, sacar una ley. Una ley que va a ser el pronunciamiento de este Congreso. Lo que no es menos cierto es que este proceso eventual, digo eventual todavía, de transferencias de subterráneos y de la línea de colectivos ahora que se agregó, requiere necesariamente la intervención de otro cuerpo legislativo, que es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no por una cuestión, digamos, de que diga yo que tiene que intervenir, sino porque la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé expresamente que somos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires quienes debemos ratificar o rechazar los eventuales acuerdos, actas, convenios. Aún sosteniendo que lo que se firmó el 3 de enero claramente era un proceso de negociación sujeto a un plazo de 90 días y no un convenio de transferencia. Así que lo que avisoro es, entiendo yo, que los números al oficialismo nacional le dan para sacar esa ley, pero va a requerirse a posteriori la intervención de la legislatura y ahí seremos nosotros quienes ratifiquemos o rechacemos ese convenio. En ese momento, ¿qué es lo que se supone que va a ser la legislatura donde ustedes son mayoría? Nosotros somos primer mayoría en la legislatura. Yo no sé todavía la posición del resto de los bloques de la oposición. ¿Hacer acuerdo con los pequeños grupos? Sí, digamos. Necesariamente digo, y en esto hay que tener en claro, digamos, lo que sostuvo cada uno de los espacios políticos en términos de autonomía de la ciudad. Yo veo muy difícil la posición de algunos partidos que me cuesta pensar cuáles son los argumentos que van a sostener para no defender los intereses de la ciudad. Eso lo veo bastante complicado. Ahora, todo indica, de acuerdo, digamos, lo que hasta ahora se está manejando, que esto iría a la Corte. O sea, que se va a dirimir, digamos, el conflicto, lamentablemente, en la Corte, un tema político, tal vez, digamos, de acuerdo entre dos jefes, en este caso, la presidencia del presidente de la Nación y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que sería lamentable eso. Y aparte el Ejecutivo Nacional sabe cómo se transfieren competencias. La Constitución Nacional es clave, cuando se transfieren servicios, competencias, funciones, es con la respectiva asignación de recursos. En el 2004, la Ciudad y la Nación ya se sentaron, firmaron un acuerdo que tenía que ver con el traspaso de competencias penales y siguió ese proceso que te digo, primero la firma de un convenio, después la ratificación por una ley nacional y después la respectiva ratificación por la legislatura de la ciudad. Digamos, esto no le es ajeno ni el procedimiento ni la vigencia de ambas constituciones, la nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué puede llegar entonces a pasar, ustedes calculan en el caso de que llegara a la Corte Suprema? Porque hay diferentes versiones respecto de la manera como podría actuar según los antecedentes. Miren, los jueces de todas las instancias de la Corte están justamente para interpretar eventuales grises que dejen las normas constitucionales y el derecho en general. A mí me resulta difícil una interpretación contraria que no incluya la intervención de la legislatura, porque la Constitución de la ciudad es taxativa en eso. La legislatura ratifica o rechaza esos actas o convenios. Y te vuelvo a decir, ni siquiera consideramos que sea un convenio de transferencia. Pero no solamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires es el caso concreto cuando hace unos años se transfirió el puerto de Quequén o el puerto de Bahía Blanca. La Constitución de Santa Fe, cuando se transfirió hace algunos años el puerto de Santa Fe, el puerto de Villa Constitución. Y todos siguieron ese proceso natural que te digo. Firma de un acuerdo y voluntades de ambas partes de avanzar en ese acuerdo, que en este caso, en estas condiciones, la ciudad o el Ejecutivo de la ciudad claramente ha manifestado que no, y después ratificaciones de los respectivos congresos. Ahora, bueno, yo sé que no estás en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahora, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, vamos a suponer de que se decida finalmente de que todo el traspaso sea como está previsto, digamos, como lo que plantea el Gobierno Nacional? ¿Dónde sacan los recursos para solventar, digamos, todo esto? Bueno, el tema del subte, el transporte. Nosotros tenemos un presupuesto ya aprobado. Claro. Nosotros no contamos con las facultades extraordinarias con que cuenta el Ejecutivo Nacional para esa asignación eventual de recursos, que sería materia imposible de todas formas sacar. No le vamos a sacar recursos ni a la salud, ni a la educación, ni a todo lo que tiene que ver con nuestra política social en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que es importante señalar que yo no creo que el Ejecutivo Nacional haya recordado de pronto la autonomía de la ciudad. Lo que está claro es que está, yo creo, inmerso en una crisis
del manejo de caja, cuanto menos, y trata en ese caso de sacarse determinadas cuestiones de encima. Yo no creo que el Ejecutivo Nacional esté priorizando ni el servicio ni los usuarios. Lo que está priorizando es ver cómo llega a fin de mes, cómo maneja los déficits. Se terminó el déficit, los superávit gemelos, ya no hay ni superávit fiscal ni superávit en la balanza comercial. La verdad es que eso no existe. La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central tiene que ver con eso, es con la posibilidad de girar desde el Banco Central 45.000 millones de pesos al Tesoro Nacional para que pueda de alguna forma tratar de hacer frente a los compromisos que tiene. En ese esquema es que el Ejecutivo Nacional avanza con esta rara idea de transferir subterráneos, no pensando en mejorar los servicios, sino en dejar de afrontar un esquema de subsidio que cuesta miles y millones de pesos anualmente. Algunos sostienen que Macri en un momento dado y pensando en 2015 tendría que decir, bueno, hacer tripa corazón y decir, bueno, que me los den, que me hago cargo Es que Macri y todo el PRO queremos administrar no solo el sistema de transporte que le corresponde a la ciudad, sino el tema del juego, el tema El puerto. del puerto. Yo soy autor de uno de los proyectos que tienen que ver con la transferencia del puerto. Es un caso sintomático porque el Ejecutivo Nacional quiere transferir cuestiones que hacen al agua financiero eventual de la ciudad, pero no aquellas que le podrían generar algún tipo de ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo digo, me parece que esto habría que analizarlo dentro de la real voluntad de avanzar en un proceso de transferencias conforme lo prevén ambas constituciones. Por eso yo no creo que el Ejecutivo Nacional en este sentido esté manejando con buena fe. Está priorizando el tema de caja, poco le importa, creo yo, ni el servicio ni los usuarios. Alejandro, para terminar, al cortito al pie, hace semanas atrás hubo un conflicto, digamos, en Retiro, bueno, donde realmente el gobierno ahora cargó todas las tintas sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsabilizando a ustedes por el hecho de los 8 o 10 horas de corte de la autopista. Sí, es un hecho realmente lamentable, porque yo creo que me parece que el Ejecutivo Nacional lo que está olvidando es cuáles son sus funciones. Tuvo que ver claramente con la decisión de la ministra Garré cuando efectivamente decidió sacar a la Policía Federal de subterráneos. En ese pleno proceso y avance del proceso de eventual traspaso de subterráneos. En el marco de esa negociación, una ministra de Seguridad de la Nación decide generar un caos a partir de una decisión intempestiva como fue retirar los agentes de la policía de subterráneos. Pensemos cómo se viaja, está lleno de pungas ese lugar, no es una cosa nueva, hay creadas páginas de internet tratando de prevenir lo que es el delito en subterráneos. Por eso yo digo, el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Nosotros hemos pedido y seguimos pidiendo la transferencia del área de seguridad metropolitana de la Policía Federal. No lo quieren hacer, no lo quieren transferir. Entonces, por eso te decía que me llama la atención este ataque repentino de reconocer la autonomía de la ciudad solo para aquellas cosas que implica cargas. Muy bien, Alejandro García, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más Parlamentario TV.